Muchas gracias por estar una vez más del otro lado. Les habla Ezequiel Trumper con mucha información para compartir con todos ustedes. Si nos están escuchando en Australia, espero que hayan pasado un buen fin de semana largo, ya que el pasado viernes fue Australia Day, a pesar de las protestas, los insultos, los debates y toda la parafernalia que suele ocurrir durante esos días. Todos los años es lo mismo. La realidad es que fue Australia Day, se celebró, mucha gente se ha convertido en ciudadana. ¿Sabe una cosa con el tema de Australia Day? Y antes de pasar a temas en realidad más profundos e importantes, quienes más celebran Australia Day y que menos lo cuestionan son quienes se hicieron ciudadanos australianos viniendo de países que tenían condiciones de vida muy inferiores a las que Australia ofrece a pesar de todos los problemas que hay. Esa gente no lo cuestiona nunca. Y son los inmigrantes, usted fíjese, quienes más apoyan incondicionalmente el Australia Day. Y así todos algunos gobiernos de Australia siguen legislando contra los inmigrantes en cosas que usted ni se debe dar cuenta. Pero le voy a dar un ejemplo bien, pero bien cortito. Bien, pero bien cortito. Usted fíjese que si usted recibe la pensión en Australia y quiere irse a vivir al extranjero, usted solamente, a menos que haya un tratado entre el país del cual se va y Australia, que hay en algunos casos, pero no en todos, en la gran mayoría no hay. Pero si usted se la puede llevar, antes la legislación decía que se la podía llegar después de haber vivido en Australia durante 25 años. Que es bastante tiempo, pero son 25 años. El gobierno de Morrison, el anterior, sin que nadie se diera cuenta, cambiaron un numerito en la ley y pusieron que para poder llevarse la pensión cuando uno vive en Australia, tiene que haber vivido en el país no 25, sino 35 años. Usted dirá, ¿pero para qué hicieron esto? Es muy fácil. Hicieron esto para embromar a los inmigrantes, porque si usted nació en Australia, claramente esta legislación no lo va a afectar jamás. Pero si usted es inmigrante y vino a vivir a Australia, esa legislación lo afecta en forma absoluta. Y eso, aunque les parezca mentira, son cosas que hacen algunos de los gobiernos de los dos colores, para diferenciar a los australianos nacidos en Australia a los australianos que no nacieron en Australia. En otros países del mundo eso no ocurre, pero por ejemplo en Estados Unidos para recibir la pensión, todo lo que uno tiene que hacer es, para recibir la pensión completa, tiene que haber trabajado aquí durante 10 años. Pero en Australia con eso no alcanzaría. Increíblemente, ¿no? Pero es así. Piénselo por qué lo hacen. Lo hacen porque son así, porque es como la teoría del escorpión, no pueden cambiar su esencia. Ahora, volviendo al tema que más nos preocupa, o a la gran mayoría de ustedes, el tema de los impuestos. Hubo muchos artículos escritos y demás sobre la tasa impositiva. Y lo que le quiero decir ahora, no voy a entrar en la polémica, quiero decirles cuáles son las tasas impositivas para que usted sepa. Cuáles iban a ser y cuáles son. Bueno, el mínimo no imponible, o sea, la parte de su salario que no está afectada por ningún impuesto porque paga cero, sigue siendo de $0 a 18.200. Eso no hubo ningún cambio, ninguno, sigue igual. La parte de su salario que va entre 18.200 y 45.000, si la propuesta del gobierno anterior hubiese sido legislada, como el Partido Laborista había prometido, usted hubiera pagado el 19% de impuestos. Ahora el laborismo hace que usted pague el 16% de impuestos. Eso a la gente que menos gana más le conviene. Ahora, acá viene el gran cambio. Si usted gana entre 45 y 200 mil dólares, que es la gran mayoría de la gente,
Con el gobierno anterior, usted hubiera pagado el 30% de impuestos. Con el gobierno laborista, la ley que van a pasar, usted va a pagar pagar el 30% a menos que gane más de $135.000. O sea que entre $45.000 y $135.000 usted paga el 30%. Ahora sí, de $135.000 a $190.000, usted va a pagar el 37%. Bajo la propuesta de la coalición, que había sido aprobada por el Partido Laborista, usted no hubiera pagado el 37%, sobre eso hubiera pagado el 30%. Y el último cambio es, si usted gana entre 180.000 para arriba, con el Partido Laborista usted con el partido anterior, el Partido Liberal, usted hubiera ganado el 45%, hubiera cobrado el 45%, que es una barbaridad. Ahora, el 45% va a empezar a partir de los $190.000. $190.000, para poner en perspectiva, es unos $125.000 americanos, un límite bajísimo, internacionalmente hablando, para cualquier salario semiprofesional. Y eso hace que Australia sea un país mucho menos atractivo para atraer, valga la redundancia, a inmigrantes calificados, comparado con la tasa impositiva que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos y en otros países más competitivos. Porque cuando un país fija su tasa impositiva, lo que está haciendo es como competir cuando uno abre un negocio cualquiera. Uno tiene que competir con el de al lado. Acá, obviamente, los países no lo tienen al lado, pero tienen que competir igual. Y la mano de obra calificada, las que los países quieren atraer, en la gran mayoría de los casos, van a ir al lugar donde más les convenga. ¿Y cómo les puede convenir a un profesional destacado venir a un país donde tiene una alícuota impositiva tan alta, si además de la alícuota impositiva tan alta, tiene además un costo de vida muy, pero muy alto, y además de eso, el costo de la vivienda es casi imposible de acceder? Entonces, eso hace que sea muy, pero muy difícil para la gente hoy escoger a Australia como país para vivir. Es muy raro. Y usted fíjese que el partido gobernante no son tontos. Se equivocaron para mí en el tema de los impuestos, pero es una opinión mía, usted puede opinar diferente. Hay una propuesta ahora que revela el diario de Australian, por el cual algunos miembros del Parlamento australiano quieren hacer algo que cuando lo propuso Shorten y Chris Bowen en su momento, antes de la elección del 2019, causó furor y muchos dicen que le costó la elección al Partido Laborista. Quieren hacer cambios en la política de negative gearing, la perversa política impositiva que tiene Australia, favoreciendo a los que compran su segunda, tercera o decimoquinta casa, cuyas pérdidas, o sea, la diferencia entre el alquiler y la hipoteca, pueden descontar de sus impuestos a las ganancias en temas que nada tienen que ver con la especulación inmobiliaria. Eso ya se lo expliqué muchas veces, el negative gearing, así aplicado como se lo hace en Australia y Nueva Zelanda, no se aplica en ningún país del mundo. Como yo le cuento a mis pares en Gran Bretaña o en Estados Unidos que tenemos esta política en Australia, no lo pueden creer, creen que los estoy bromando. Pero es así. Lo que sí existe en Estados Unidos, que no existe en Australia, que usted puede descontar de impuestos, mira lo que le voy a decir, el dinero que usted paga por la hipoteca de su propia casa. De su propia casa. Cosa que en Australia usted no puede hacer nunca. Es al revés. Fomentan que la gente pueda comprar su casa porque usted, si sabe que puede descontar de su salario o de los impuestos que paga su salario, lo que le cuesta la hipoteca, obviamente usted estaría más contento, sería más fácil comprar una casa, le sería menos costoso. Pero no, acá, en Australia hicieron todo al revés. El único que puede descontar es aquel que no tiene una casa propia. Si tiene una casa propia, sobre eso no puede descontar, pero puede descontar sobre la casa que tiene para especular o la casa que tiene como inversión. Es un disparate. Bueno, ahora el gobierno, o por lo menos algunos, esto no es la política oficial, algunos diputados del Partido Laborista le están diciendo al gobierno, diciéndole, mire muchachos, tenemos que hacer algo con el costo de la vivienda, pues esto no da para más. Si no, nuestros hijos van a tener que vivir en una carpa, y creo que ya no hay más carpas para la venta, porque ya se han agotado, porque la gente no tiene dónde quedarse muerta.
Yo conozco mucha gente en Australia que me cuentan que sus hijos se les venció el alquiler, no encuentran una casa de alquiler ni de casualidad. Y cualquier agujero inmundo les cuesta $1,200 y no al centro de Sydney por semana. Estamos hablando de una casa, no de un departamentito. Y eso no puede ser. Pero lo que dicen es que si van a hacer una cosa así, no la van a hacer mañana, sino la van a hacer o la van a prometer para la elección que va a tener lugar el año próximo. Llevar esto para que el electorado decida. Y el argumento que usan algunos parlamentarios es que no debería ser más fácil comprar tu tercera, cuarta o quinta casa que comprar la primera. Y es así, lamentablemente, lo que ocurre. Esto obviamente va a ser atacado por el Partido Liberal. Pero yo en este caso estaría a favor de esta propuesta del Partido Laborista. El problema, ¿sabe por qué yo creo que la gente no va a querer aprobar esto? Porque un montón de australianos tienen casa. Y si aprueban esto, y hay que ver realmente cuáles son las reglas, a quiénes van a aplicar. Cuando se hizo la elección en 2019, el negative gearing no iba a aplicarse solamente para las casas nuevas, o sea, mejor dicho, para las casas viejas. Si compraba una casa nueva a estrenar, sí podía ser negative gearing, pero si compraba una casa que ya era de segunda mano, como la inmensa mayoría, no lo podía hacer. Bueno, eso, aunque sea solamente para las casas nuevas, eso de alguna manera baja el atractivo de las casas ya construidas y hace que baje el valor de las casas que ustedes ya están pagando. Entonces eso es muy poco popular porque nadie va a votar para que la casa de uno valga menos. Y sin embargo eso es lo que están proponiendo con todo sentido. Lo que pasa es que esta política jamás debe haber sido impuesta. Los sindicatos, por ejemplo el sindicato de electricidad, de Electrical Trades Union, dice que es el tema número uno, hacer algún tipo de reforma al respecto, es dar ayuda para el costo de la energía. Es carísimo la energía en Australia, ustedes lo saben. Pero, muchachos, esto es una propuesta. Es apenas una propuesta. Y además, lo que se supo es que la reforma impositiva que no va a hacer el gobierno y va a aplicar la fórmula o las alícuotas impositivas a las que hice referencia hace minutos nomás, no de ninguna manera va a poder tapar el agujero de plata que va a entrar o sea, no es que van a recaudar más, como yo pensaba, ¿no? Quizás no va a hacer ninguna diferencia al erario público que hayan cobrado más impuestos a la gente que gana un poquito más. Porque claro, $190,000 como máxima, como el techo o el piso para que empiece la máxima alícuota impositiva, es, a punto de vista internacional, un disparate. Un muchacho de 25 años o 24 años en Estados Unidos que se recibe de abogado, por ejemplo, gana más, pero mucho más, en su primer año de el máximo salario que se permite en Australia o que se da en Australia para que uno pague la máxima cuota impositiva. Para que tengan una idea por qué no es competitivo. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Este es un tema muy antipático, pero es muy común y afecta a muchas familias. Como es muy caro comprar una vivienda, y dentro de un ratito les voy a hablar de lo que está pasando a nivel internacional, las peleas entre Argentina y Colombia y demás, pero déjeme, esto es muy importante, creo que le va a ayudar a mucha gente que nos está escuchando. Como comprarse una casa es prácticamente imposible y los bancos no le van a prestar dinero a la gente a menos que tengan un ranking crediticio alto o un ingreso alto o las dos cosas, y muchos no llegan a eso. Lo que usan mucha gente es el banco de mamá y papá. Y el problema es que usar el banco de mamá y papá, que es el quinto prestamista más importante de Australia, después de los 4 bancos principales, que son el Westpac, ANC, Commonwealth y el National Bank, el banco de mamá y papá está ahí. Entonces mamá y papá van y le dan la plata al nene o a la nena para que generalmente el depósito o la mitad del valor de la casa, lo que sea, depende de la plata que tengan. Cuando el nene o la nena quiere comprarse una casa y después el nene o la nena se casa, o ya están casados. Y el principal problema que existe con eso es que, y esto no viene tanto de los hijos, sino de los padres no quieren que si el hijo se divorcia, o la hija se divorcia, no quede en manos de la otra parte.
a lo mejor usted tiene un hijo que es un amoroso, pero se casa con una arpía, usted sabe. O a lo mejor tiene una hija que es amorosa y se casa con un buitre. Usted sabe cómo es eso. Bueno, hay maneras de proteger eso. Y lo que se está viendo es que cada vez más la gente lo está protegiendo porque los padres le están exigiendo a los hijos e hijas que firmen lo que se llama en inglés Binding Financial Agreement y lo que se conoce en la jerga como un prenup. Todo muy lindo, se puede hacer un prenup, pero yo, que soy abogado, aún en Australia, registrado, y me siguen llamando ustedes, y yo le agradezco mucho, toda la gente me llama. Hay una manera mucho más efectiva de hacer esto, porque un Binding Financial Agreement o un prenup se puede hacer, y yo lo recomiendo. Yo he hecho en mi vida centenares de ellos para clientes, ¿verdad? Pero muchas veces puede ser discutible por esto, por lo otro. Puede haber algún tipo de resquicio, o el nene o la nena puede inventar algo. Cuando hay plata en el medio, la codicia humana es tal que siempre tratan de inventar cualquier cosa para sacarle un mango al otro. Eso ya se sabe. Pero hay una manera mucho más efectiva. Uno debería hacer un prenup, pero además otra cosa más. Si yo le doy plata a un hijo o hija o yo le daría para que se compre una casa, ¿sabe lo que yo haría? Entre usted y yo, Yo haría un contrato de empréstito, un contrato de préstamo, y lo registraría como una hipoteca contra la casa del nene o la nena. Entonces, si yo tengo un nene y le doy un adelanto de $300,000 y la casa el día de mañana entra en disputa porque el nene está con una arpía o el nene se fue con otra chica y la arpía no le gustó y le hizo juicio, un lío bárbaro, el abogado de la otra parte le va a decir, bueno, esa casa hay que dividirla, pero entonces la casa de su nene o su nena está bajo una hipoteca. Y la hipoteca, para poder vender la casa, hay que pagarla primero. Entonces eso significa que de cualquier juicio que haga, la plata que usted le adelantó a su hijo o hija va a tener que serle devuelta a usted y no se la va a poder llevar la arpía o el buitre. Eso se puede hacer, es muy fácil de hacer, cuesta muy poco dinero incluso hacerlo. Pero mucha gente no lo hace, dice no, y después se quieren arrancar la cabeza. Así que mi recomendación es que sé que muchos de ustedes que me están escuchando pueden estar haciendo eso o lo están por hacer o lo querrán hacer, es que se hagan asesorar bien y hagan lo que les estoy recomendando, porque si no se van a tener que soportar un terrible problema que le van a dar un montón de dinero al hijo o a la hija. A los 4 años se van a divorciar. El 45% de los matrimonios en Australia terminan en divorcio, la claro, no hay que ser una excepción a la regla. Se van a tratar a divorciar y todo lo que usted le dio a su hijo o hija, que le costó muchísimo obtenerlo, va a terminar en las manos de la otra parte, para decirlo bien, de la arpía que se fue con otro y lo dejó a su hijo, o al revés, ¿no? Y esa plata era suya y se la va a gastar otro, y no quien usted quería que se la gaste. Así que háganse asesorar bien, es un problema realmente serio. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y nos metemos en otro tipo de información. Muchos gobiernos en el mundo le han cancelado, incluido Australia, el financiamiento a la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que se llama UNRWA, United Nations Refugees, no importa. Una organización groseramente antisemita, a la cual Australia le daba muchísimo dinero. El gobierno de Morrison le había sacado la mitad del financiamiento, ni bien asumió Albanese con Penny Wong, se lo restablecieron. Pero ahora la agencia de la ONU anunció este viernes que despidió a varios empleados y lanzó una investigación sobre escuchen esto bien, la participación de los empleados de las organizaciones de Naciones Unidas en los ataques barbáricos y salvajes del movimiento islamista Hamás el pasado 7 de octubre en Israel.
y que las autoridades israelíes proporcionaron a las Naciones Unidas información sobre la presunta participación de varios miembros de la agencia en los espantosos ataques del 7 de octubre. Eso lo anunció el propio comisionado general de esta agencia. Estados Unidos reaccionó suspendiendo toda la ayuda a la agencia. Australia hizo lo mismo. Y dijo que Australia y Estados Unidos están extremadamente preocupados por las acusaciones de que 12 empleados de esta agencia podrían haber estado involucrados en el ataque terrorista de Hamás contra Israel. También la agencia anunció este viernes su decisión de rescindir los contratos de varios miembros de su personal que presuntamente participaron en los ataques y de iniciar una investigación para esclarecer los hechos. Que hayan participado en los ataques significa que son accesorios o directamente responsables de crímenes de lesa humanidad. No es que le prestaron una goma para borrar lo que escribieron en un papel con el lápiz. Y sigue existiendo un montón de presión sobre Israel para que acepte un cese del fuego. Yo quiero hacer la siguiente reflexión. ¿Por qué no hay presión para que el grupo terrorista islámico Hamás libere a todos los rehenes y entregue a los responsables de la masacre del 7 de octubre pasado? Porque si hicieran eso, la guerra terminaría mañana. Pero un cese del fuego, ¿qué tendría como consecuencia? Primero, que Hamás se pueda rearmar. Segundo, consolidar a Hamás como fuerza política en Gaza. Tercero, la no liberación de los rehenes, mientras tanto, hasta que decidan liberar a 4, 5, a 7 u 8, pero hay más de 100 y pico. Hasta un bebé de 1 año tienen ahí. Y así sucesivamente. A Israel no le sirve para nada un cese del fuego. Al mundo civilizado no le sirve para nada un cese del fuego, porque consolidaría que esta versión del Estado Islámico, salvaje y brutal, se quede gobernando en Gaza. Y gobiernan con mano de hierro, para decirlo menos. A muchos que se quieren escapar de las zonas de conflicto y que no quieren ser escudos humanos, ¿sabe lo que hace Hamás? Los mata a su propia gente. Los mata. Y mientras tanto Israel sigue desarrollando una guerra existencial, literalmente existencial. Porque los líderes de Hamás dijeron el otro día que lo que pasó el día 7 de octubre fue en realidad el primer paso de lo que va a venir después cuando entren en Israel y los maten a todos. Entonces, ¿qué quieren que hagan los israelíes al respecto? Que digan, bueno, vamos a negociar con estos muchachos, a lo mejor los convencemos y nos tiran flores. Eso saben que no va a pasar. No hay con quién negociar nada. Sin embargo, hay un plan por parte de algunos países árabes, incluido Qatar, que no debería estar involucrado en esto, pues son cómplices de lo que ha ocurrido, al financiar a Hamás durante años y albergar a sus líderes en Doha, la capital, de que haya un cese del fuego entre 2 y 4 meses. Entre 2 y 4 meses. Es una locura. No va a ocurrir. Eso póngale la firma. Eso es imposible que ocurra. Y es lo que están pidiendo hoy por hoy. Por lo tanto, el conflicto continúa. Y si alguno sigue con alguna ambivalencia moral al respecto, yo le voy a decir un ejemplo, después se me ocurre otro. El primer ejemplo es, si usted vive en Australia y viene una fuerza que desembarca por barco, valga la redundancia, entra en un barrio de Sydney y matan a 5.000 familias australianas, ¿usted qué cree que haría Australia para defenderse? ¿Que entraría en negociaciones con ellos? No. O Estados Unidos, o Francia, o Gran Bretaña, ¿qué harían? Lo mismo que está haciendo Israel. ¿Y por qué entonces no le reconoce a Israel el derecho a defenderse de algo que es una amenaza existencial? Quieren asesinarlos a todos, sin excepción. No hay que atacar una base militar, porque no. Eso es. Eso realmente no se puede entender. ¿Por qué esa ambivalencia moral? Cuando usted escucha esas manifestaciones que dicen que hay que acabar
con el Estado de Israel y Palestina, from the river to the sea, del río al mar. Muchos no saben ni qué río ni qué mar, porque son tan brutos que no saben de historia. Es el río Jordán contra el mar Mediterráneo, pero muchos no saben nada. Le hicieron preguntas a la gente que estaba en las manifestaciones y no tenían ni idea de quién estaban hablando. Usted pregúntese lo siguiente. Mira, si hubiera una manifestación en Sydney o en Nueva Zelanda o en Auckland, Wellington, y de repente, en vez de pedir la destrucción de Israel, piden la destrucción, no sé, de Fiji o Tahití, o matar a todos los que viven en las Islas Cook o en Trinidad y Tobago. ¿Qué pensaría la gente? ¿Diría que hay una ambivalencia moral y que eso es justificado? No, obviamente que no. Lo condenarían en forma explícita. ¿Y por qué entonces esta ambivalencia? ¿Sabe por qué? Porque toda esa gente no les importa el derecho de los palestinos. Son simplemente nazis, antisemitas puros. Y en ese sentido quiero recordarles las palabras de Alexander Downer, que hace unos días nomás, en una entrevista pública que dio. Alexander Downer es el ex ministro de Relaciones Exteriores de Australia desde el año 1996 al 2007. Nadie tuvo el cargo más tiempo que él. Él dijo que una de las principales amenazas políticas para Australia era el Partido Verde. Y no calificó al Partido Verde más como un partido ambientalista que hace rato que ha dejado de serlo. Dijo que el Partido Verde era simplemente un culto antisemita. Un culto antisemita. Cuando se le crucen por la calle, en algún lado que se va a cruzar, piense que está hablando con alguien que pertenece a un culto antisemita. Yo estoy completamente de acuerdo con Alexander Downer, no por lo que dijo, sino por lo que el culto antisemita hace, promueve y desarrolla y alienta. Ahora sí, hacemos una pequeña pausa y cambiamos de tema. Siguen las polémicas en Latinoamérica desde la asunción a la presidencia argentina por parte de Javier Milei, que tiene un montón de problemas para poder gobernar el país, ya que no tiene mayoría en las cámaras de representantes, ni el Congreso, ni el Senado. Tiene que hacer compromisos y en la Argentina es muy difícil realmente gobernar, porque muchos le echan la culpa solamente al kirchnerismo, pero en realidad todo el espectro político argentino es complicado porque existe toda la clase acomodada, lo que se llama la patria contratista, dicen algunos. En realidad están acostumbrados a ganar dinero fácil, muy fácil, a través de contratos prebendarios con el Estado, tarifas proteccionistas y demás. Milei quiere desarmar todo eso y quiere que Argentina sea un país normal. Y es muy difícil, es muy difícil. Le hicieron un paro general el pasado 24 de enero que tuvo, digamos, una acogida medida. No fue realmente un éxito para los sindicatos, ni mucho menos, pero le hicieron un paro a 5 semanas de haber asumido Milei, o 6 semanas, una ridiculez total, cuando no hicieron nada durante los 4 años desastrosos del régimen filosocialista kirchnerista que destruyó al país. Así que realmente es difícil calificarlo. Pero Milei, por otro lado, tiene que aprender que es presidente de Argentina, ya no es más una estrella mediática, porque se mandó declaraciones incendiarias, innecesarias además, y en represalia por otras que recibió en su momento, contra el presidente de Colombia, por quien yo tengo un respeto inexistente, pero claro, una cosa es lo que yo diga, que no le importa a nadie, y otra cosa es que lo diga el presidente argentino en funciones. Esta fue la entrevista que tuvo Milei con una periodista, donde opinó sobre Petro, y sobre el presidente de Chile y el presidente de El Salvador. Aquí va. Colombia. Ahí va, tenemos un pequeño problema técnico, vamos a empezar de vuelta. Ahí va. Gustavo Petro, un comunista asesino que está hundiendo a Colombia. Gabriel Boric, Alguien que tiene las ideas incorrectas desde mi punto de vista. y el presidente de El Salvador, Bukele, que busca su reelección ahora. Alguien que, a pesar de la adversidad, logró llevar a cabo su programa de gobierno.
Hasta ahí las declaraciones Y esta es la respuesta de Petro. No se trata porque nos atacan de comunistas, de socialistas, que el Estado sea el dueño del medio de producción. Claro, los que nos atacan no tienen ni idea qué es comunismo y qué es socialismo. De paso informo, socialismo es el modo de producir a través del cual el Estado es dueño de los medios de producción. Punto. Pues eso no es lo que estamos buscando nosotros. Nosotros creemos y queremos que los medios de producción estén en manos del pueblo, no del Estado. Por eso el puerto debe ser una concesión a las cooperativas de la gente. Del puerto, no del Estado. Es un burro, Petro, al decir esto, porque es lo mismo en realidad. ¿Qué significa el pueblo? Pero mire, los niveles de debate a veces en Latinoamérica dan vergüenza ajena, y en este caso es lo mismo. Pero la pelea entre Milei y Petro viene desde hace rato. Durante la campaña presidencial en la Argentina, Petro comparó a Milei con los dictadores Pinochet o Videla, que es un disparate por otro lado. Ese comentario en su momento provocó el mismo rechazo que generaron los señalamientos de Milei ahora. Pero también en Twitter, políticos de distintas orillas condenaron las palabras de Milei. El ex senador y candidato a la alcaldía de Bogotá, un tal Bolívar, Gustavo Bolívar, exigió a la Cancillería que pida una rectificación. Digo que las palabras de Milei desconocen y vulneran los profundos lazos de amistad, bla, 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 que históricamente han unido a Argentina y Colombia. Otro dijo que Petro nunca ha sido comunista ni ha asesinado a nadie. Bueno, Milei tampoco, ¿no? El comentario podría resbalar, pero Milei no es un payaso de derecha cualquiera, es un jefe de Estado cuyas palabras tienen alcance internacional. Cancillería debe pedir rectificación. También otros políticos colombianos dijeron lo mismo, pero Milei no debería prestarse a eso. Porque la realidad es que Milei en el mundo está causando una muy buena impresión. Estuvo en Davos. Y esto fue lo que dijo un catedrático español un economista, sobre Milei. Ustedes fíjense porque las palabras que pronunció yo creo que son interesantes. Así que ahí va. Si se puede, pues. Ahí va. Un discípulo de un servidor, y ha sido uno de los motivos mayor alegría en mi vida, que en contra de mi recomendación, ya lo verán en mis artículos, digo, no destrocen su vida dedicándose a la política. Se ha dedicado, y por azares del destino, la mano de Dios, diría él, y digo yo, ha terminado de presidente de la República Argentina. Ha inmolado su vida. Ustedes no saben lo que es dedicarse a la política, ¿eh? Y más en un país como Argentina. No es que sea especialmente malo, es como España. Es destrozar la vida. Se va a inmolar en esto. Miren, no sé lo que pasará con Milei y su programa en Argentina. Solo sé dos cosas. Uno, que ya le debemos algo de un valor inmenso para la humanidad. Y es haber traído a la agenda y haber hecho popular la idea de la libertad, términos como el de narcocapitalismo, y despertar a los ciudadanos de su letargo. ¿Cuántos ahora están diciendo, es que yo no lo sabía y ahora que lo escucho me di cuenta que es lo que yo soy, anarcocapitalista? Miren, no importa lo que suceda en Argentina, aunque yo deseo que tenga mucho éxito en Argentina, pero ya lo que ha logrado Milei tiene un valor inmenso, porque yo llevo 40 años repitiendo las mismas cosas y ahora ya tiene un eco universal. Luego, bien por Milei. Y dos, como le salga medianamente bien, fíjense ustedes la que se organiza. Entonces sería para dar el Premio Nobel de Economía a Israel Kirzner como máximo representante vivo de la Escuela Austriaca de Economía y al presidente Javier Milei como alguien capaz de llevar a la práctica ese ideario. Esa es la palabra del catedrático español. El tema es que Milei la tiene muy complicada. La Argentina, yo sigo insistiendo, nací allí, me fui hace casi 40 años. Es imposible de gobernar por las cosas que le decía al principio. Así que yo no soy muy optimista.
No compraría bonos argentinos, no compraría bonos de YPF, como sé que muchos argentinos están especulando y haciendo, algunos están ganando plata con eso, pero es un alto riesgo. Porque hoy está, mañana no está, mejor el que viene pasado mañana, a lo mejor hace todo al revés. En un país no puede haber crecimiento hasta que no haya no solamente seguridad jurídica, sino estabilidad económica y un programa económico que sea adoptado en forma bipartidaria. En Australia, por ejemplo, tenemos diferencias entre el Partido Liberal y el Partido Laborista, pero son diferencias en algunos casos mínimas. Yo les acabo de dar las diferencias impositivas. No son diferencias revolucionarias entre ambos partidos. No es que uno quiere hacer todo lo contrario de lo que dicen los otros. En la Argentina sí es así. Y por eso realmente meterse en el lodo de la política argentina, invirtiendo allí, es algo muy, pero muy arriesgado. Yo, francamente, no se los recomiendo hasta que Milei esté completamente asentado y se vea que no puede haber un cambio de rumbo o un giro de 180 grados. Y la verdad, yo no lo veo, que así eso pueda suceder. Ojalá me equivoque. La última pausa y continuamos. Se sigue disputando en Qatar la Copa de Asia. Australia pasó los octavos de final, los cuartos de final en realidad, octavos de final. Le ganó 4-0 a Indonesia, un partido que jugó mal, claro, yo lo vi, jugó mal. Hizo el primer gol antes de haber pateado un solo tiro al arco, porque fue un gol en contra de un centro. Pero ganó 4-0, un rival muy débil y a otra cosa. En el otro partido disputado, Tajikistán eliminó por penales a Emiratos Árabes Unidos. Quedan jugar los otros partidos. Yo creo que en todo el torneo de estos países creo que hay 3 democracias. En Australia, Corea del Sur y Japón. Y Tailandia, 4. Todo lo demás son todas dictaduras o regímenes autocráticos. Pero bueno, de eso ya se verá y seguiremos contándoles qué está pasando con un torneo que en Australia está casi siendo ignorado por la sencilla razón de que se juega a horas prohibitivas. Yo lo puedo ver por una diferencia horaria, pero la gran mayoría de ustedes seguramente no. Y sigue obviamente el fútbol sin despertar, pero para nada la pasión del pueblo australiano, cosa que no va a suceder nunca. El Abierto de Australia tiene un nuevo campeón. El italiano Sinner le ganó por primera vez en la historia. Un tenista dio vuelta a un partido después de estar 2-0 abajo, 2 sets abajo. Lo dio vuelta y ganó en 5 sets. Había perdido 6-3 y 6-3 los 2 primeros sets contra el ruso Medvedev. Al ruso Medvedev, un muchacho muy pero muy simpático, muy elocuente, muy inteligente, cada vez que aparece en televisión le borran la bandera. ¿No? No parece que no fuera ruso. Vive en Mónaco, claro. Igual que Sinner, los dos viven en Mónaco. ¿Sabe por qué viven en Mónaco? Porque en Mónaco no pagan impuestos. Es normal, yo si fuera tenista haría lo mismo. Pero eso no significa que cuando se llevan el cheque de Australia, se lo llevan limpio para depositar una cuenta en Mónaco. No es así. Si usted gana el Abierto de Australia un día, no sé si le toca, ganar el Abierto de Australia, y usted no vive más en Australia y no es residente de Australia, usted le van a descontar el 30% de la Claro impuesto a las ganancias como no residente. La Claro, por si tiene intención de ganarse los $2 millones de premio, ¿no? Pero es así. Ha sido un triunfo de un muchacho de apenas 22 años, el jugador más joven que ha ganado el Abierto de Australia desde el año 2008, cuando un tal Djokovic, para mí el mejor jugador de tenis de la historia, bueno, no para mí, nunca nadie ganó más Grand Slams que él, consiguió el mismo título. Interesantemente, Sinner le ganó a Djokovic el partido de la semifinal en 4 sets. Ustedes fíjense qué extraordinario, ¿no? Le dije que Djokovic ganó su primer Abierto de Australia en el 2008. Estamos en el 2024. 2024. Y todavía está jugando finales y semifinales. Es realmente extraordinario. En fútbol, 2 despedidas anunciadas. El técnico del Liverpool, Klopp, acaba de anunciar que se va a fin de esta temporada. A Klopp para mí está sobredimensionado, porque le soy sincero, ganó una Champions y ganó una Premier League. Magnífico, pero muchos ganaron lo mismo y no tan sobredimensionados como él. No fue que revolucionó el Liverpool y se llevó 7 campeonatos, no fue así.
pero lo tienen en el Olimpo. ¿Saben por qué? Porque es de izquierda. En serio se lo digo, hace todas declaraciones de izquierda. Gana millones y millones y millones de libras por año que ni usted ni yo vamos a ganar nunca. Pero él es de izquierda, entonces la gente lo aplaude. Hasta le quieren hacer una estatua, no entiendo bien por qué. Pero bueno, es así. El que también que anunció que se va, pero por otras razones, y a fin de esta temporada, no todavía, es el entrenador del Barcelona, Xavi, que tiró la toalla y dijo, no va más. El Barcelona perdió 5-3 de local contra el Villarreal, pero viene mal a varios puntos del primero y del segundo también, que es el Girona, primero Real Madrid. Y Barcelona se convirtió en un club más, por mal manejo financiero. Después de la venta de Messi nunca más fue parecido a lo que era. Compraron un montón de jugadores que no, por fortuna, si no anduvieron, han hipotecado el club con un 25% de adelanto de los ingresos de radio y televisión a una empresa privada. O sea que ya cobraron, ya le dieron a otra empresa el 25% de lo que van a ganar en el futuro. O sea que están realmente muy comprometida la situación económica del club. Y a menos que Barcelona y Real Madrid integren una liga que se llama la Superliga y que no existe todavía, su futuro es comprometido por la Liga Española, no es competitiva como es antes, no genera lo que genera antes. Y el fútbol tiene que realmente hacer una reestructuración, porque si no la Superliga se convirtió en la Liga Inglesa, que es la que mira prácticamente todo el mundo, y la Liga Española, que era la número 2, sigue siendo el número 2, pero por una distancia muy larga la número 1, que es la Liga Inglesa. Y mientras usted o yo, ustedes seguirán mirando yo la Liga Argentina, usted la Liga Uruguaya, la Liga Chilena, simplemente por amor al club, pero son clubes que no son competitivos y no le pueden ganar internacionalmente nada, absolutamente nadie. Y con esto nos vamos despidiendo. Les habló Ezequiel Trumper y será hasta la próxima.